tomando este nuevo contacto telefónico para conocer un poco acerca de la situación en torno a lo que viene preocupando y ocupando también a las autoridades en torno a lo que hace a la bajante del río Paraná. De hecho, hay una emergencia hídrica decretada hace pocos días por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y entonces vamos a tomar este contacto telefónico con la profesora Irene Weiss de Badgen. Ella es una profesora universitaria de grado y posgrado, es bióloga por la Universidad de Buenos Aires, especializada en ecología en Oregon State University en Estados Unidos y posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo le va, profesora? Buen día, la saludamos desde Domingos de Mega, estamos en Radio La Red Corrientes, le agradecemos por atendernos en esta jornada. No, el placer es todo mío, gracias Gustavo por esta nota. La verdad que estuve toda la semana tratando de hablar de este tema para que no nos olvidemos de lo que está pasando en el Paraná, porque a veces dice el dicho que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Y a veces acá la gente se olvida de lo que está pasando ahí en el litoral, y a mí me tiene muy preocupada porque trabajé toda mi vida en ese río. ¿Cómo ve esta situación histórica, ¿no? Ya teniendo en cuenta la pronunciada bajante? Mira, lo veo mal, lo veo ya hace rato que lo vengo viendo mal, Ajá. sinceramente. Bueno, vos ya sabés que esto es hace 77 años del año 44 que no pasaba algo parecido, y Sí. bueno, en ese momento obviamente las ciudades ribereñas no tenían la población que tienen hoy. La situación fue difícil, pero se pudo sobrellevar. Además no había toda la modificación ambiental en la alta cuenca que hay hoy. O sea, acá hay una combinación muy peligrosa de factores naturales. O sea, en realidad no sirve echarle toda la culpa al calentamiento global, al cambio climático, que por supuesto existe. Hay factores naturales. O sea, nosotros venimos de un tremendo ciclo de sequía, que vos sabés que la sequía y la inundación son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque ocurren en diferentes momentos, en los mismos lugares, pero hay muchísima modificación antropogénica, o sea, de origen humano, el cambio del uso del suelo, la expansión de la frontera agrícola, o sea, toda la deforestación. El sábado pasado justamente hablé en la CNN y estaba comentando que el 97% de la como llaman la floresta en Brasil, de la selva, solamente del estado de San Pablo, que está en la alta cuenca del Paraná, deforestó y se quedó con el 3% de la floresta, o sea, de la selva, o sea, el 97% desapareció. Imagínate, entonces todo eso hace que los sedimentos arrastrados por las lluvias en los momentos de inundación, todo ese sedimento se pierda, vaya al río, produce una gran inundación, y eso es lo mismo que se acumula y después en la sequía queda a la vista, ¿no? Aparte ni hablar de los incendios intencionales. Después en los años 50, a partir de la década del 50 del siglo XX, toda la alta cuenca del Paraná se represó con la mejor buena voluntad, porque obviamente Brasil pensó que, bueno, era una energía limpia, obtener energía a partir de la hidroelectricidad, pero no pensaron que realmente transformar un ambiente de aguas corrientes rápidas en embalses, eso trae consecuencias muy desastrosas también, porque, bueno, cambia completamente la hidrogeomorfología y todo lo que fue, lo que se adaptó a lo largo de centenares de miles y de millones de años, ¿no?, de evolución de los seres vivos y los ambientes. Así que es muy complicado porque desde esos años 40 hasta ahora las cosas cambiaron mucho, entonces ahora la situación es mucho más terrible, mucho más trágica. Nosotros hablamos con varios especialistas en este tiempo, justamente por todo lo que significó. Nosotros tenemos aquí en Corrientes, enfrente, el río Paraná, tenemos rodeado por una costanera linda, que es un lugar de esparcimiento, y cuando uno echaba la vista hacia el río, veía verdaderamente cada vez el menor caudal, y entonces empezamos a buscar especialistas y demás, y mencionaron que por ahí incluso hasta las lluvias en las altas cuencas, que en algún momento se mencionaban como un factor fundamental como para que el río recupere el caudal, ya no iba a ser suficiente, y por ahí tendríamos que tener una lluvia un poco más cerca en la zona de Paraguay, Misiones, como para empezar a mostrar ciertos cambios. Esto
¿Cómo lo ve usted? Y es ¿Pasa un poco así, por ahí? es así, Gustavo, es así porque vos pensás que, a ver, Brasil también está reteniendo mucha agua porque ellos también tienen mucho problema de sequía, entonces al retener agua en sus propias presas hidroeléctricas, al no mandar agua, digamos, siempre el más perjudicado es el tramo que está aguas abajo en una cuenca, entonces esa es la peor parte, que nos toca a nosotros, entonces ellos aparecen como el malo de la película que no mandan agua de estos embalses que son muchísimos y son enormes, son estas grandes presas gigantescas, ¿no?, que hay en todos los ríos de la cuenca, en el Tieté que pasa por San Pablo, el Paranaíba, el Paranapanema, el Iguazú, aguas arriba de las cataratas, o sea, no es solamente pensar en Itaipú, por ejemplo, que ya de por sí es un monstruo y está a 16 kilómetros aguas arriba de la frontera argentina. Lo que pasa es que ellos también están teniendo, justamente hablan de las lluvias más al sur, porque todo lo que ocurra aguas arriba lo van a retener en los embalses, porque ellos necesitan energía y agua para montones de actividades, me refiero a los brasileños, ¿no? Claro. Entonces, la situación es muy difícil, es muy trágica. Yo todo lo que vos me contás de Corrientes lo sé, porque ahí está el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, el CECOAL, que es la unidad ejecutora del CONICET, que fue, digamos, el instituto ese lo fundó quien fue mi director de tesis, el doctor Argentino Boneto, ya fallecido, y estuve varias veces en Corrientes, conozco perfectamente lo que me decís, o sea, me imagino la desesperación de ver, de asomarse al río y mirar cómo va bajando, ¿no? Bueno, yo la mayor experiencia la tengo en Rosario, en realidad, porque trabajé más en la zona de Rosario, que está más cercana a Buenos Aires. Pero ahí es donde hice todos mis muestreos, digamos. En Rosario yo trabajé en peces migradores. Y a mí lo que me preocupa, todos los peces migradores de importancia comercial y cultural, desde la época de los pueblos originarios, como que son endémicos de esa zona, ¿no? El sábalo, el dorado, el surubí, el manguruyú, o sea, esos peces necesitan entrar en el momento de la reproducción, los alevinos, o sea, los peces pequeñitos, necesitan entrar en las lagunas del Valle de Inundación para mantenerse al resguardo de los grandes predadores del canal principal del río y poder ahí tener su primer año o sus 2 primeros años para cuando después vuelven en una bajante posterior, digamos, cuando el río crece, lo lleva a las lagunas, en situación normal estoy hablando, ¿no? Y cuando el río baja, 6 meses después, eso fue históricamente lo que ocurría antes de los embalses en la alta cuenca y de toda la deforestación, entonces los trae de vuelta al río y ahí ya emprenden otra migración, o sea, tienen 2 migraciones, una migración alimentaria, ya los adultos hacia la zona del delta y del río de la Plata, y después una migración reproductiva, cuando ya son más grandes y digamos, tienen todas las reservas como para ir aguas arriba contra la corriente y se reproducen en la alta cuenca. Entonces, todo este ciclo de estos peces está completamente frenado y además quedan expuestos, porque vos sabés que con la bajante, la gente también con necesidad de comida o los mismos pescadores, los capturan de una manera facilísima. Claro. Entonces, el río se está quedando sin su biodiversidad y a eso sumale los incendios de las lagunas isleñas, todo lo que ocurrió durante la pandemia y que sigue ocurriendo en la zona digamos, desde el Paraná Medio, te diría, hasta el Delta, es desastroso. O sea, primero, bueno, hablaban de 350.000 hectáreas quemadas, pero ahora ya calculan que es, quizás exagerando un poco, casi 1.000.000, porque siguen las quemas en distintos focos en distintos lugares, entonces es muy difícil hacer un cálculo certero, ¿no? Va a haber que después que pase todo esto, sentarse con las fotos de los satélites y contar la película, porque hasta ahora lo único que tenemos son fotos aisladas. Claro. Cuando la producción hizo el contacto con usted, nos llamó incluso la atención y lo pensamos que era la persona indicada para poder charlar sobre este tema a partir de la tesis que usted realizó en Ecología del Paraná. Y justamente se anticipó un poco a la pregunta que le iba a hacer, pero agrego algo. Esta situación que usted graficó, ¿tiene la posibilidad de revertirse en alguna medida, al menos con la mano del hombre? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿O hay que esperar la mano de la naturaleza, esas lluvias que mencionábamos en algún momento de la charla, como para que se empiece a revertir esta cuestión que uno supone va a tardar mucho tiempo? O sea, no es que va a llover durante 2 semanas y la situación va a mejorar.
o va a cambiar? Mira, Gustavo, la situación es tan trágica que esperar que llueva simplemente y sin hacer nada, me parece que sería mirar para otro lado o, no sé, realmente esperar un milagro, que realmente en algún momento obviamente que va a llover y el agua se va a empezar a recuperar. Lo que pasa es que todo esto va a ser a muy largo plazo y lo primero que hay que hacer es no mirar para el costado con lo que está pasando con las quemas. Por ejemplo, la ley de humedales está completamente frenada. Justo da la casualidad cuando está por entrar en la comisión, en Diputados de Nación, en la Comisión de Agricultura y Ganadería. No es, o sea, no es casualidad, por supuesto estoy siendo irónica, ¿no? Hay mucha gente a la que le conviene seguir con las quemas y, bueno, gente poderosa que quiere hacer emprendimientos inmobiliarios más allá de la cría de ganado y de la plantación de soja. Pero eso agrava muchísimo el problema, Entonces, lo primero que hay que hacer es, digamos, no mirar para el costado, porque no basta con haber declarado la emergencia hídrica, que por supuesto tenían que haberlo declarado mucho antes. Mira, esto estaba hablado ya, la gente del Instituto Nacional del Agua, del INA, que depende del ministerio, de uno de los ministerios de Nación, ¿no? Del Ministerio de Producción, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente la dependencia, pero no es de Ambiente. Antes era me confundo porque antes era del Ministerio de Economía, después lo fueron cambiando de incumbencia, ¿viste? Como pasa con la burocracia habitualmente. Sí. Bueno, pero el Instituto Nacional del Agua, que era el antiguo Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, que está en Ezeiza, ellos ya venían haciendo informes y comentando esta historia. O sea, yo fui tan contundente y tan rotunda en la nota de la CNN el sábado, que el domingo mismo sacaron imagínate que lo hicieron publicar en el boletín oficial, que por supuesto como era día domingo, salió a las 12:01 de la noche de ese día, o sea, del lunes, o sea, de la 0:01 del lunes, ¿no? Ya estaba publicado en el boletín oficial la emergencia hídrica. O sea, eso tenía que haberse hecho hacía bastante más tiempo, para empezar a dar recursos económicos y recursos humanos para que esto se pueda revertir. Pero lo primero que hay que hacer es no mirar para el costado, porque eso es lo que está pasando, ¿viste? Hay una desidia tremenda y a veces la inconsciencia y la negligencia, la ignorancia trae las peores tragedias socioambientales. O sea, la mayor parte de los problemas ambientales graves se producen por desconocimiento, no por falta digamos, no por mala voluntad, sino por desconocimiento. Entonces hay mucho desconocimiento con esto y al dejar ese estar, porque siempre por lo urgente, ¿viste? Dejamos de lado lo importante. Esto realmente era urgente e importante. Esto había que haberlo hecho, o sea, no tenía que haber salido a las 0:01 del lunes pasado. Tenía que haber salido bastante antes esta emergencia hídrica. Claro. ¿Puede afectar esto no es nuevo, sí. esto ya se veía venir hacía rato, ¿entendés? Sí, sí. ¿Puede afectar al suministro de agua potable esta situación? Y sí, la gente de Rosario está desesperada, o sea, en cualquier momento ya le pidieron a la gente que no riegue, a los porteros que, bueno, primero que minimice el regado de las plantas de los jardines, que los porteros no laven la vereda con agua, que la gente no lave los autos. No solamente el aporte de agua potable, sino la situación más difícil la tiene Rosario. O sea, por supuesto hay 7 provincias que están en el tema de la emergencia, ¿no? Entre las cuales están ustedes. Pero la peor parte la tiene Santa Fe. Esto es una multicausalidad antrópica, como te decía, ¿no? O sea, de origen humano y la verdad es que esto se tenía que haber previsto porque, mira, por ejemplo, Rosario tiene mediciones hidrométricas desde finales del siglo XIX. Entonces, ¿cómo puede ser que ya habiendo dado el alerta hidrológico el Instituto Nacional del Agua, el INA, mira, yo tengo acá la frase para justamente comentártela, la frase exacta que dijo el INA ya hace rato: prevalece una tendencia descendente en todas las secciones del río Paraná en territorio argentino, continuará predominando en los próximos 3 meses, este mes es especialmente crítico, esto lo dijeron a principios de julio, sí, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, exigiendo especialmente a la captación de agua fluvial para el consumo urbano. Entonces, además del tema del agua potable, vos tenés la descarga de los efluentes de las cloacas. Entonces, vos pensás que no las podés mandar muy lejos, la descarga de la cloaca, porque ese muy lejos ya ahora está en tierra firme, no está más en el agua, ¿entendés? Claro. Y además, esta bajante encima se enmarca en el contexto de un cambio climático, una crisis climática tremenda,
que bueno, justamente la expresión más evidente de esta crisis es el incremento, o sea, el aumento de los eventos extremos en todo el mundo. O sea, vos tenés sequías más secas, valga la redundancia, y inundaciones más fuertes, ¿no? Con mayor flujo hacia el valle de inundación. O sea, por algo el Paraná tiene ese tremendo valle de inundación, no es casual, ¿entendés? Que a lo largo de la evolución el río se haya trazado, digamos, con esa hidrogeomorfología. Entonces todos los animales, toda la biodiversidad, las plantas, todo se adaptó al régimen de crecientes y bajantes, que eran 6 meses de crecientes, 6 meses de bajantes, y así sucesivamente, pero con los embalses en la alta cuenca, con el mal uso del suelo, con todo lo que te mencioné al principio, más encima el fenómeno del Niño, que en este caso nosotros tuvimos en el verano, diciembre, enero, febrero, tuvimos el fenómeno de la Niña, que es lo contrario, que es cuando viene la gran sequía, en lugar de haber muchas lluvias en la zona de la Mesopotamia nuestra. Entonces imagínate, la sequía hizo el resto, ¿no? Claro. Pero esto, te repito, esto se pudo haber previsto, se pudieron haber tomado medidas antes, porque nosotros los ecólogos y la gente de los hidrólogos, los hidrogeólogos del Instituto Nacional del Agua ya lo sabían, ya lo sabíamos, ya lo veníamos diciendo. Esta sequía generalizada en toda la región empezó hace 2 años. Y es el resultado de este modelo de desarrollo súper extractivista que Claro. se caracteriza por destruir la naturaleza, ¿entendés? Uh-huh. Sí, Entonces sí. hay una muy inadecuada planificación del ordenamiento territorial, de los usos del suelo, y eso es lo que tiene que legislar la ley de humedales, que está frenada en el Congreso. Ahora entiendo que va a haber desde Rosario va a salir una caravana el 11 de agosto, todo por el río, van a llegar a Buenos Aires y después por tierra hasta el Congreso, para exigir que sigan las comisiones, porque faltan varias comisiones antes de que entre a recinto, se tiene que votar después en recinto de diputados, después pasar a senadores, toda la misma historia, y si no se hace antes de fin de año vuelve a perder estado parlamentario, lo cual sería terrible. Además, una cosa que no te dije es el hiperdragado de las riberas, o sea, eso hace que se derrumban las riberas. Fíjate lo que pasó en Rosario ahora estos días con el Centro Cultural del Parque España, en el borde ribereño. No se debe decir borde costero, porque eso está mal decir costanera, porque es un río. Sí. La costanera es del mar. Uh-huh. En el río tenemos ribera, o sea que todo lo que se llama costanera se tendría que llamar la ribereña, ¿no? No me canso de repetirlo. Parece gracioso, pero bueno, también son errores que surgen del desconocimiento, ¿entendés? Lo cual, bueno, un nombre es una cuestión semántica, no es grave. Pero acá lo terrible es el hiperdragado, que además está... Con ese hiperdragado intentan resolver la entrada de toma de agua, por ejemplo, de Atucha 1 y 2 y de todas las centrales térmicas que están sobre el río Paraná, que necesitan refrigerar sus sistemas con agua fría y devuelven agua más cálida al río. Vos fíjate que estas centrales están todas siempre al lado de un ambiente acuático, porque necesitan con la pluma térmica refrigerar su sistema. Entonces, ¿qué pasa si dejan de operar esas plantas? ¿Cuáles son los riesgos que corremos? O sea, son muchas cosas. Y no es una pavada. O sea, el Paraná es un río muy importante, es el segundo de América del Sur, recorre casi 5.000 kilómetros, desde que nace en el macizo central brasileño hasta que llega al estuario del Plata, a través del delta. Entonces no se puede ser tan negligente. Y esto es, repito, por ignorancia. Yo no sé por cómo se dejó estar tanto esta cuestión. No me lo explico, porque lo venimos diciendo hace un montón. Sí, la verdad es que no se entiende. Porque yo no quiero asustar a nadie, pero vos pensás que a veces confunden la ecología con el ecologismo. Yo no soy ecologista, soy ecóloga, soy científica, ¿entendés? Claro. El ecologismo es un movimiento político que está muy bien porque hace conocer un montón de cosas que la gente no conoce, pero no todos los ecologistas son ecólogos. Yo soy ecóloga. Totalmente. Entonces, ¿por qué no escuchan a los ecólogos, a los hidrogeólogos, a los ingenieros especialistas en hidráulica? ¿Por qué no se escucha? Eso es lo que no termino de entender, y por qué se privilegian intereses que van a terminar impactando terriblemente sobre todos nosotros. Uh-huh. Sí. Bueno, usted dijo una palabra clave, ¿no? Por lo político. Claro, pero además pensá que encima, para colmo, la Argentina tiene una muy mala distribución de los recursos hídricos, porque el 85% de los recursos hídricos de la Argentina están en el río Paraná, básicamente, bueno, en general en toda la cuenca del Paraná y la cuenca del Plata en general, porque también vamos a tomar el río Uruguay,
y el salado de la provincia de Buenos Aires, que todo desemboca en el estuario del Plata. O sea, sería la cuenca del Plata, es el 85% de los recursos hídricos. La Mesopotamia y la Pampa húmeda, básicamente. Y el 15% está en todo el resto del país. Y eso incluye los glaciares de la Patagonia. Así que vos imaginate, con la responsabilidad que tenemos sobre este territorio, que además tiene abajo, ya sabemos, subterráneamente el acuífero guaraní, y eso, la verdad que se manejó mal. Vos pensás que además de lo que ya te mencionaba, de Atucha 1 y 2, tenés centrales térmicas, por ejemplo, en Huerta de Obligado, en San Martín, en San Nicolás, en Timbúes, en Santa Fe. Entonces, ¿qué pasa que con el riesgo de perder la generación si el caudal continúa bajando? ¿Entendés? Porque claro. todo eso entra en el sistema interconectado nacional también. ¿Qué va a pasar con nuestra electricidad y con el riesgo que... Claro. O sea, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Y encima te cuento, que me estaba acordando de otro detalle, que Yacyretá, que es nuestro gran mega embalse, digamos, que compartimos con Paraguay, Sí. que tiene una parte, como todos sabemos, ahí en la localidad de Ituzaingó, Corrientes, y la cola del embalse está en Posadas, hizo un reporte hidrológico en el mes de junio, y dijo que lo que ellos habían registrado era el segundo valor de caudal mensual medio más bajo de los últimos 120 años, después de haber registrado uno en el mayo de 1914. O sea que ya en junio ya estaban alertando, las autoridades de Yacyretá ya estaban alertando de esto. Entonces, ¿por qué no los escucharon? Claro, sí, sí. Son preguntas que a mí nadie me responde, ¿entendés? Ni a mí ni a nadie. Tal cual. Le agradecemos por su tiempo, profesora. No, Seguramente al contrario, hablaremos fue un placer. más adelante. Igualmente, ¿eh? Y Muchas un gracias. agradecimiento a Sonia de la producción por haberme contactado y bueno, cuenten conmigo en todo lo que esté a mi alcance cuando quieran. Seguramente lo vamos a volver a contactar. Ojalá que esto no tenga, digamos, una resolución a tan largo plazo como creo que va a tener. Ojalá me equivoque, pero bueno. Muchas veremos. gracias. Hasta luego. Gracias. Un beso.